Espero, espero concluir en esta parte de la clase la presentación de algunas características de los cambios de estado físico o los cambios de estado de agregación a partir de este mismo modelo, ¿cierto?, que usamos para representar los estados de agregación de la materia basado en el modelo de partículas. Recordemos que en este caso estamos usando ahora una representación de partículas para indicar, ¿cierto?, la constitución de un material o de una sustancia. Y esa constitución bien pueden ser átomos o pueden ser moléculas simples o pueden ser moléculas complejas. Lo importante aquí es entender que, por lo menos en este modelo, las esferas verdes o calipso que aparecen en la imagen representan justamente ese nivel estructural de la materia. Es decir, su composición a nivel de las partículas más elementales, de la sustancia de la cual se trata. Si es que se trata, por ejemplo, de agua, entonces cada esfera, en este caso, representa una molécula de agua, representa una combinación de H2O, es decir, hidrógeno y oxígeno. Pero si fuera, por ejemplo, la sustancia, el material fuera grafito, como la mina de un lápiz de grafito, ¿cierto? Entonces, estas esferas representarían átomos de carbono, por ejemplo. Y haciendo uso de ese modelo vimos que, por supuesto, en coherencia con la teoría atómica que le da sustento, uno puede comprender qué es lo que pasa con una materia cuando cambia de estado físico. Y la idea clave es que lo que se modifica es la organización de la sustancia o del material a nivel molecular. Esa organización implica que las moléculas que lo componen pueden adquirir más movimiento o pueden perder movimiento o agitación molecular. En ese sentido ocurre una reorganización. Sin embargo, las moléculas mismas o los componentes mismos no se modifican. La sustancia, por lo tanto, sigue siendo la misma sustancia. Podemos así tener agua en estado sólido, agua en estado líquido, agua en estado gaseoso. En los tres estados, las esferas celestes o las esferas calipso representan la misma constitución, las mismas moléculas de agua. Si es que tenemos dióxido de carbono en estado sólido, dióxido de carbono en estado líquido y dióxido de carbono gaseoso, las moléculas, en este caso las esferas, representan las moléculas de dióxido de carbono. En ningún caso se modifican esas moléculas. La sustancia sigue siendo la misma en cualquiera de los tres estados de agregación. Este rasgo es distintivo de los cambios de estado físico. Ya esto es lo importante. Desde el punto de vista de su estructura interna, la sustancia no se modifica. Cuando se modifica la sustancia, cuando desaparece una sustancia y aparece otra, cuando los componentes que conforman la sustancia se dividen, se separan los átomos y se unen otros átomos, entonces hablamos de una transformación de las sustancias, de un cambio de sustancias, o un cambio del material, y en ese caso, entonces estamos en presencia de otro tipo de cambio, que es el llamado cambio químico. Nos vamos a concentrar solamente en estos tres estados, sólido, líquido y gaseoso, porque como hemos dicho, el plasma, si bien es el estado de la materia más frecuente o más abundante en el universo, porque se encuentra especialmente en las estrellas, y las estrellas son el objeto astronómico más abundante en el universo, es un estado de agregación que no resulta muy cercano, en el sentido de que en nuestra experiencia cotidiana pocas veces nos relacionamos con plasma, o con la materia en estado plasmático. Algo vimos la semana anterior haciendo uso del simulador de cómo se vincula la transferencia de energía con la modificación del estado de movimiento de estas moléculas. Justamente para que cambie la organización de un material, la organización a nivel molecular, lo que se requiere es que estas moléculas
cambien de posición, se muevan, ¿cierto? Y en general, todas las moléculas de todos los materiales están en un movimiento que llamamos de agitación molecular. Solo teóricamente en el cero absoluto, en la temperatura que llamamos cero absoluto, las moléculas tendrían movimiento nulo. Pero cualquier material que se encuentre por sobre a una temperatura por arriba del cero absoluto, recuerden que el cero absoluto en la escala Kelvin corresponde a menos 273 grados Celsius aproximadamente, es decir, una temperatura muy baja para nuestra escala humana. De todos modos, cualquier material que se encuentre por sobre ese nivel mínimo teóricamente posible, entonces presenta algún tipo de agitación molecular. Y además, por razones que provienen de la física cuántica, en la naturaleza, digamos, no es posible encontrar materiales que se encuentren en el cero absoluto, en un estado que es cuánticamente inalcanzable. Siempre va a haber un nivel de agitación molecular muy mínimo, pero va a estar presente. Y por supuesto, en la medida en que las moléculas o las partículas que constituyen los materiales presentan mayor agitación molecular, entonces eso se evidencia, o lo podemos medir incluso indirectamente, a través de la temperatura. Mayor temperatura manifiesta o presenta un material cuando justamente sus moléculas constituyentes presentan mayor agitación térmica. Agitación en el sentido de vibración o rotación o movimiento. Y por lo tanto, entonces, el paso de un estado a otro implica algún tipo de transferencia de energía, para que las moléculas que en el estado sólido están muy, podríamos decir, quietas o unidas firmemente unas con las otras en posiciones relativamente fijas, entonces para que salgan de esa situación, de ese estado, requieren mayor movimiento, y el movimiento justamente es una forma de energía, entonces hay que transferirle energía a las moléculas para que se liberen, podríamos decir. Y eso es lo que ocurre básicamente en un cambio de estado. Cuando, por ejemplo, pasamos del estado sólido al estado líquido, o del líquido al gaseoso. Y al revés, cuando el cambio de estado ocurre desde el estado gaseoso al estado líquido, entonces las moléculas que se están moviendo con mucha libertad y por lo tanto tienen mucha energía de movimiento, tienen mucha energía térmica, entonces pierden energía o liberan energía y se empiezan a juntar hasta presentarse en lo que llamamos el estado líquido. Perdón, creo que quería mostrar el... Ay, ¿qué pasó con mi diagrama? Un segundo. Este no sé por qué está aquí. Perdón, ahora sí. Este diagrama que creo que alcanzábamos a ver, justamente lo que sintetiza es estos procesos de transformación o de cambio de estado de agregación en relación con la transferencia de energía que está implicada en ese proceso de cambio. En este caso vemos flechas de color rojo y flechas de color azul, indicando justamente en qué sentido o de qué manera opera la transferencia de energía para pasar de un estado a otro. Cuando vamos del estado sólido al estado líquido, lo que se requiere es transferirle energía a las moléculas que están fijas o que están relativamente fijas y adheridas unas a la otra, transferirles energía para que comiencen a moverse más, puedan moverse más y puedan eventualmente incluso separarse unas de otras. Ese es el llamado proceso de fusión. Y para que ocurra la fusión se requiere entonces transferir energía térmica al material. Cuando la energía que se transfiere es suficiente, entonces las moléculas adquieren mayor movimiento o suficiente movimiento para presentar a nivel macroscópico este nuevo estado de agregación que es el estado líquido.
que tiene, por supuesto, características distintas al estado sólido, por ejemplo, en el sentido de que no tiene una forma definida. La materia en este estado no tiene una forma definida, sino que se adapta o adopta la forma del recipiente en el cual es contenida. Y eso no es otra cosa que una consecuencia del movimiento molecular. En la medida en que las moléculas tienen capacidad de movimiento y están más desligadas unas de la otra, entonces pueden desplazarse por el espacio que tienen disponible. Sin embargo, en el estado líquido, la cantidad de movimiento molecular o de agitación térmica y el nivel de separación entre moléculas todavía es limitado o está acotado en el sentido de que uno puede incluso transferir más energía térmica, en este caso a la materia en estado líquido, y por lo tanto las moléculas se van a agitar todavía más, y cuando eso ocurre, eventualmente se separan completamente unas de las otras, y es lo que llamamos un estado gaseoso, en un proceso de transformación que llamamos de vaporización. Y por supuesto, los procesos inversos implicarán que las moléculas de la sustancia liberen o pierdan energía térmica, es decir, pierdan energía de movimiento, y en consecuencia comenzarán a juntarse unas con las otras. Y en la medida en que se juntan, también se forman enlaces moleculares que las mantienen unidas. Es lo que va a pasar, por ejemplo, si este gas pierde o libera energía térmica, el gas que está contenido en ese matraz, y cuando eso ocurra, entonces las moléculas se van a comenzar a unir, perdiendo libertad de movimiento en el proceso de condensación, es decir, la transformación de gas a líquido. Y a su vez, lo mismo ocurrirá si el estado líquido pierde energía, o la sustancia, el material en estado líquido pierde o libera energía térmica, significa que las moléculas se mueven cada vez menos y por lo tanto comienzan a ser cada vez más importantes los enlaces moleculares que las mantienen unidas unas con las otras, y eso ocurre en el proceso de solidificación que termina con la materia o la sustancia en estado sólido. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre este modelo. Gracias Karina y Daniela, gracias Camila. Bueno, los cambios físicos de la materia o los cambios de agregación, digamos, los cambios de estado de agregación que acabamos de mirar son un tipo de cambio físico de la materia, el tipo de cambio físico más reconocido, en el sentido de que habitualmente cuando hablamos de cambio físico hablamos de fusión o de vaporización o condensación, por ejemplo. Pero podemos ubicar este tipo de cambio de agregación también en relación o en conjunto con otro tipo de cambio físico menos habitualmente reconocido como tal, que es el que se produce al realizar mezclas de sustancias. Es decir, podemos considerar que las mezclas de sustancias también son una forma de cambio físico de la materia. Esto fundamentalmente porque al mezclar distintas sustancias, las sustancias no se modifican. Simplemente lo que obtenemos es una combinación de dos sustancias, al menos dos sustancias distintas, sin que las sustancias se modifiquen. Sin embargo, las propiedades de la combinación de esas sustancias pueden ser distintas a las propiedades de la sustancia original o del material original. Por ejemplo, puede cambiar el punto de congelamiento de un líquido en el caso de una mezcla. Y en ese sentido, la combinación de sustancias o la mezcla de sustancias puede producir propiedades nuevas, propiedades emergentes. Y por supuesto está este otro conjunto de cambios físicos que hemos descrito en el diagrama anterior. Así es que podemos decir que las mezclas son un tipo de cambio físico. Básicamente se trata de la combinación mecánica de sustancias químicas que no implica o que no supone la producción o la generación de nuevos enlaces químicos, es decir, no aparecen nuevas sustancias o cambios químicos. No hay transformación de los componentes, simplemente hay una combinación de componentes
sin que aparezca esto que llamamos reacción química. Pero como les decía, hay algunas propiedades que eventualmente se podrían modificar al realizar una mezcla. Esto especialmente ocurre en el caso de mezclas entre sustancias líquidas, por ejemplo. Y además, algo que caracteriza las mezclas es que como no se producen nuevas sustancias, entonces en general el estado final, es decir, la combinación, puede ser revertido, es decir, obteniendo las sustancias iniciales separadas. Por lo tanto, en general hay distintos procedimientos, distintos mecanismos para separar los componentes de una mezcla. Y en general también podemos decir que las mezclas se clasifican entre aquellas que son homogéneas y aquellas que son heterogéneas. Básicamente porque podemos distinguir o no los componentes que las conforman. Aquí tenemos algunos ejemplos de mezclas homogéneas. Son aquellas en las cuales no podemos distinguir sus componentes. Por supuesto, en nuestra vida cotidiana nos relacionamos con muchas mezclas, muchos ejemplos de mezclas, sin reconocerlo necesariamente de esa forma. Aquí tenemos 4 ejemplos relativamente cotidianos. El agua potable, por ejemplo, es justamente una mezcla de sustancias líquidas y de sustancias líquidas con material sólido. El gas que utilizamos en la cocina también es una mezcla de gases. Sin embargo, cuando observamos estos materiales a simple vista, no podemos distinguir sus componentes. Por eso decimos que son mezclas homogéneas. Para separar esos componentes se requerirían procedimientos físicos, en algunos casos bastante complicados. Pero eventualmente es posible hacer esa separación. Por ejemplo, en el caso del gas natural, se trata de una mezcla de varios tipos de gases. Aquí hay algunos de ellos, como metano, etano, propano, etc. Y además otros componentes, como algunas impurezas, además de nitrógeno, dióxido de carbono, e incluso moléculas de agua. En contraste, tenemos las mezclas heterogéneas, que en este caso, por supuesto, se caracterizan porque sus componentes son reconocibles a simple vista. Un caso muy paradigmático puede ser el de la mezcla de agua y aceite, dado que agua y aceite no se disuelven uno en el otro, no se juntan, se dice que son líquidos inmiscibles. Entonces tenemos claramente diferenciadas las dos, digamos, decimos fases, los dos componentes de la mezcla, en este caso el agua y el aceite. Lo mismo vemos en el caso de la sopa de verduras, una mezcla de distintas verduras en las cuales, y en esa mezcla en general podemos distinguir los componentes. Las rocas son otro ejemplo de mezcla heterogénea, y ahí vemos una imagen de una roca de granito, en la cual se aprecian las incrustaciones de distintos tipos de material, distintos tipos de componentes, que la conformaron originalmente. Cuando se formó esa roca, seguramente en estado líquido, como material fundido, luego se cristalizó, se solidificó, y lo que queda, ¿cierto?, es este material duro, compuesto por distintos tipos de minerales. Y otro tipo de mezcla muy frecuente, especialmente en nuestra cocina, incluso en nuestra dieta, son las emulsiones, que no reconocemos muchas veces como mezclas, porque se trata de un tipo particular de mezcla homogénea. En general, para poner un caso bien característico, se trata de la mezcla de dos líquidos que son inmiscibles, de la misma manera que el agua y el aceite, pero que se pueden llegar a mezclar, a fundir prácticamente, podríamos decir, uno y el otro, a diluir uno con el otro, pareciendo más o menos una mezcla homogénea.
Entonces hay un líquido que se llama la fase dispersa, que es dispersado en otro líquido, que es lo que se llama la fase continua o fase dispersante. Aquí tenemos el caso de la leche, el caso de los yogur, algunas cremas emulsionadas, ¿cierto? Para el tratamiento de la piel, la mayonesa, etc. En general, para que una emulsión eh, se mantenga como una mezcla homogénea, se acude, o sea, se hace uso de un elemento emulsionante que facilita o que permite, que actúa, digamos, haciendo que estos dos componentes que son invisibles se mantengan unidos. En general, por ejemplo, si hacemos una mezcla de agua y aceite y la agitamos y la revolvemos con mucha fuerza, por algunos instantes va a parecer una mezcla más o menos homogénea, pero si dejamos que esa combinación, esa mezcla se decante, entonces inevitablemente agua y aceite se van a separar y vamos a observar el resultado de un componente y el otro completamente distinto, como veíamos en el ejemplo anterior de la mezcla heterogénea. Pero si uno adiciona a esa combinación, a esa mezcla, un elemento emulsionante, por ejemplo, un emulsionante natural es la yema de huevo, entonces luego hace el ejercicio de mezclar los dos líquidos invisibles, incluyendo el emulsionante, y entonces se va a mantener la combinación de las dos sustancias, como si fuera una mezcla homogénea, como es lo que se observa en el caso de estos ejemplos que tenemos en las imágenes. Bueno, y el otro tipo, cierto, de cambio físico es el que veíamos en este modelo hace un rato. Yo ahora mencioné, o recién mencioné, 4 tipos de transformación. Las más típicas, transformación del estado sólido al estado líquido, que llamamos fusión, o la inversa, que es del estado líquido al estado sólido, que llamamos solidificación, y del líquido a gas, que llamamos vaporización, y de gas a líquido, que es el proceso inverso, que llamamos condensación. También hay otros 2 tipos de transformación o de cambio de estado de agregación que implican el paso de una sustancia de estado sólido a estado gaseoso de manera directa, sin que haya una fase intermedia o un estado intermedio que corresponda al estado líquido. Directamente las moléculas del sólido se liberan, y en el sentido de que se separan de unas de otras y pasan por lo tanto a un estado gaseoso, con moléculas con harto movimiento y liberadas unas de las otras. Y la transformación inversa, que sería la sublimación regresiva, en la cual un gas, moléculas con libertad de movimiento y separadas unas de las otras, se transforman de manera directa al estado sólido, pasan a estado sólido sin que necesariamente pasen por una fase o un estado líquido. Ejemplos son generalmente difíciles de encontrar, los ejemplos de sublimación, algunos que pueden ser más o menos conocidos en el caso de la sublimación progresiva es el por ejemplo, el de las pastillas de naftalina. Si alguien tiene conocimiento de las pastillas de naftalina, son aquellas que se utilizan o se utilizaban muchas veces para ahuyentar, para evitar que la ropa que está guardada sea atacada por polillas, por ejemplo, porque la naftalina es un compuesto sólido, o que a temperatura ambiente se encuentra en estado sólido, pero que es muy volátil en el sentido de que a temperatura ambiente algunas moléculas de naftalina pueden escapar muy fácilmente de la unión con las otras moléculas. Entonces, lo que generalmente usamos son pastillas de naftalina en estado sólido, pero que debido a esta capacidad o fácil liberación de las moléculas, entonces ocurre que
ocurriendo un proceso de sublimación progresiva constantemente, y son esa liberación de moléculas de naftalina, que por supuesto se dispersan en estado gaseoso por el ambiente, las que cumplen el rol, cumplen la función, ¿cierto?, eh, de alejar la invasión de cualquier insecto sobre la ropa. Otro caso de sublimación progresiva es el del hielo seco, que es monóxido de carbono, dióxido de carbono sólido. El hielo seco se utiliza muchas veces, por ejemplo, para preservar comida o helados a muy baja temperatura, justamente porque el dióxido de carbono sólido tiene una baja temperatura, se mantiene, digamos, en estado sólido a baja temperatura, y por lo tanto los alimentos se pueden preservar por más tiempo. Sin embargo, a la presión normal, a la presión atmosférica normal a la cual nos encontramos, esa sustancia pasa de inmediato del estado sólido al estado gaseoso a una temperatura ambiente. Y la sublimación regresiva, también es un proceso en general difícil de apreciar, puede encontrarse algunas veces en el fenómeno de la escarcha, la formación de escarcha digamos, en noches de muy baja temperatura y con alta humedad atmosférica. La humedad atmosférica no es otra cosa que agua en estado gaseoso, ¿cierto? Y por lo tanto, alta humedad ambiental significa que hay muchas moléculas de agua dispersas en el ambiente en forma de gas, y cuando la temperatura baja mucho, entonces estas moléculas de agua que están dispersas en el ambiente quedan eventualmente adheridas a las superficies que están a baja temperatura, a las hojas de pasto, por ejemplo, a las hojas de las plantas, a los metales que haya, a las rocas incluso, y se forma una pequeña película, una delgadísima película de hielo, justamente porque esas moléculas de agua que estaban dispersas en el ambiente pierden energía térmica, pierden capacidad de movimiento, se adhieren a alguna superficie, y entonces al juntarse una con la otra, quedan adheridas y fijas como en estado sólido, sin que haya necesariamente un proceso previo de condensación. Bueno, a propósito de estas descripciones, aquí hay una tabla que puede ser interesante para tenerla presente frente a nuestros estudiantes de educación básica. La tabla resume algunos datos de una investigación en torno a ideas de los niños y niñas de quinto básico, esto en Argentina, así que digamos quinto grado, más o menos equivalente al quinto básico nuestro, y que muestra dos datos que están relacionados entre sí. El primer dato es que corresponde al porcentaje de estudiantes de la muestra que se analizó, que da cuenta de un conocimiento de los tipos de cambio de estado de agregación. O sea, reconocen la fusión, o la solidificación, o la vaporización, etc. Y vemos que ese porcentaje cambia notoriamente desde la fusión y la solidificación, que son conocidas por los estudiantes prácticamente en su totalidad, en comparación con los otros estados. Por ejemplo, vaporización, solo un 90% de los estudiantes de quinto grado reconoce o conoce este tipo de cambio de agregación, de cambio de estado, y todavía más en contraste con la condensación, que solo un 42% la reconoce, o la sublimación también un 42%. Así es que aquí hay un primer análisis que hay que tener presente. Nuestros estudiantes, por supuesto, tienen experiencia previa que les da cierta visión o comprensión de algunos fenómenos, en este caso aparentemente una comprensión más clara de la fusión y la solidificación y la vaporización, en contraste con los otros tipos de cambio de estado.
probablemente porque se trata de los 3 cambios de estado más típicos en nuestra vida cotidiana, digamos, y que son parte de nuestra cultura, son parte de la divulgación que se hace a través de algunos medios de comunicación, etc. Y por supuesto también del material escolar, de los textos escolares desde muy pequeños. Pero esos mismos datos, vistos a la luz de del otro componente de la tabla, ameritan una revisión más profunda, porque fíjense que se señala ahí el porcentaje de alumnos que, conociendo el cambio de estado, es decir, de aquel grupo de estudiantes que declara que sí conoce el cambio de estado, admiten a su vez que la sustancia sigue siendo la misma. Recuerden que la clave en los cambios de estado físico es que la sustancia no cambia, la sustancia sigue siendo la misma. En el caso de la fusión, que claramente es uno de los cambios de estado más reconocidos por los estudiantes, según este porcentaje, de esos estudiantes que la conocen, solo un 67% de ellos admite que la sustancia no cambia, que la sustancia sigue siendo la misma. Es decir, hay algunos estudiantes, un tercio de los estudiantes de hecho, cree que cuando el hielo pasa a estado líquido, cambia la naturaleza de la sustancia. Entonces, una sustancia sería el hielo para ellos, y otra sustancia distinta sería el agua en estado líquido. Y algo análogo pasa, pero todavía más marcado, en el caso de la vaporización, por ejemplo. Les cuesta concebir a nuestros estudiantes la idea de que una sustancia como el agua, en estado líquido, pueda seguir siendo la misma sustancia cuando esa sustancia se encuentra en estado de vapor. Solo un 38% de los estudiantes cree que la sustancia sigue siendo la misma, incluso después del cambio de estado. Así que este es un segundo análisis que tal vez es más relevante incluso que el primero, porque es la base de la idea de cambio físico, la base de la distinción entre cambio físico y químico, la idea de que lo que cambia es el ordenamiento molecular, la estructuración molecular del material, basado, digamos, en la agitación molecular o en la capacidad de movimiento de sus moléculas o partículas constituyentes, pero no cambia la naturaleza de esas partículas. Los estudiantes aquí conciben que en realidad eso sí se está modificando de alguna manera, porque intuyen que se produce la aparición de una nueva sustancia en estos procesos. Una parte de los estudiantes cree eso. ¿Algún comentario o pregunta sobre esta tabla? Sobre lo que indican los números. Bueno, antes de interrumpir la sesión porque se va a acabar en breve la grabación, gracias Daniela, gracias Karina, mostrarles el contraste finalmente entre estos dos ejemplos. Uno, el de esta cuchara muy especial, que se sumerge en un vaso con agua tibia, y que vemos que desaparece prácticamente al introducirla al líquido. Lo que estamos apreciando es un cambio físico. Se trata de una cuchara especial porque está fabricada con un metal que se llama galio y que se caracteriza porque tiene una temperatura de fusión de 30 grados prácticamente. A 30 grados Celsius el galio se funde o se licúa, digamos, se transforma en líquido. Entonces, claro, tomamos la cuchara muy normalmente como es de metal para revolver la taza de té, o el líquido, ¿cierto? El té, y sin embargo, como el líquido está tibio, está a una temperatura mayor de 30 grados Celsius, automáticamente el galio cambia su organización molecular y pasa al estado líquido. De manera que la cuchara se vuelve inútil para los fines que habitualmente